nuestros hermanos en nuestros diferentes países, amigos, pastores, familiares. Y queremos pedirles que sigamos orando. La situación sigue grave aquí en Estados Unidos. Esta semana recibí la noticia de un pastor amigo que está en cuidado intensivo por el coronavirus. También una familia, unos apartamentos donde teníamos estudios bíblicos. Dos personas resultaron infectadas y tuvieron que evacuar. Y la hermana que viene acá a la iglesia desde ahí, por esa razón no está. También otro hermano que viene a la iglesia aquí, tiene su hermano y a la esposa le encontraron también el coronavirus y pidió oración. Así que brevemente vamos a orar por ellos. Pedir al Señor su misericordia y también por cada uno de los que están escuchando esta palabra. Si tienen familiares que están pasando por esta situación o ellos que están afectados por el temor y la inseguridad, problemas económicos, queremos que el Señor de alguna manera les pueda resolver esta situación. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por estas personas que están pasando esta crisis enorme con el problema del coronavirus, los que están enfermos, Señor, que tú puedas fortalecer y que a través del Espíritu Santo, Señor, tú puedas sanar estos cuerpos y librarlos de la muerte. Y pedimos por las personas que están mirando este video, por sus familiares, también por su economía, aquellos que están sufriendo problemas económicos debido a que no pueden trabajar. Señor, que tengas misericordia y que esta situación se pueda resolver ahora. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana quisiera hablar un poco sobre el establecimiento del reino de Dios. Nosotros pocas veces oímos sermones acerca del reino. Y antes de que el reino de Dios se establezca en la tierra, hay el reino de las tinieblas, se está preparando un gobierno. Algunos le han llamado el nuevo orden mundial, y para ello tienen un orden con la salud. Las Naciones Unidas se han unido como en ese nuevo orden desde el 90 para acá, y luego los países tienen un afán de controlar a los seres humanos. Y hay una preocupación grande porque este país, tenemos que seguir orando por el presidente y este país que le está haciendo frente a esta situación. Los que se encargan de la salud no dieron el aviso correcto y el presidente ha estado recortando los fondos a las Naciones Unidas también, y porque hay una política de control. El enemigo quiere controlar la humanidad, quiere controlar lo económico, quiere controlar la salud, quiere controlar la economía, quiere controlar al ser humano en todos los niveles. Y eso es lo que habla la Biblia acerca del gobierno del anticristo y del gobierno de la bestia. Daniel tuvo una visión donde vio las 4 bestias y la última era la feroz. Si usted estudia el libro de Apocalipsis, va a encontrar lo terrible que es esta bestia que va a gobernar en el último tiempo, donde se establece un nuevo orden mundial y quieren controlar lo que se llama la marca de la bestia, que es el 666. Quiere decir que el hombre no puede vender ni comprar. Todos tienen que estar sujetos a un gobierno que va a controlar la economía, va a controlar lo político, va a controlar lo religioso, y esto es terrible para la humanidad. Entonces, el que se deje marcar con ese número no va a entrar al reino de Dios. Va a tener una marca en sus manos o en sus frentes, y esto ya está dado, esto ya se está haciendo en algunos países, ya se está trabajando sobre esto. Por esto es gran preocupante. Pero no quisiera hablar del gobierno de las tinieblas, porque la verdad es un gobierno falso, un gobierno mentiroso, un gobierno que viene a engañar a la humanidad. Pero lo que tenemos que hablar es del gobierno de Dios, el plan de Dios para la humanidad.
Nunca Dios ha querido la destrucción del ser humano. Él ama a los seres humanos y Él quiere que el ser humano viva para siempre. Pero el enemigo torció los planes de Dios y ha hecho tanto daño a la humanidad. Por eso vamos a hablar en esta mañana acerca del establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, y heredaré el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén. Como dice el versículo, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios ha creado un gobierno para que el ser humano sea dirigido por Él. Dios quiere que el ser humano sea dirigido. Desde un comienzo, cuando Él le dio a Adán el privilegio de vivir en el paraíso, hubieron leyes y era que se sometiera a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que el ser humano tiene que seguir. Y si usted está en obediencia con la palabra de Dios, pues no va a haber tragedia en su vida espiritual, va a tener la seguridad de la vida eterna. Pero si no se somete a lo que es la palabra de Dios, entonces hay grandes consecuencias. Por eso dice la Biblia, escudriñad la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Entonces es necesario que cada persona entienda que Dios quiere la salvación para la humanidad. Dios no quiere la muerte. Dios no quiere la destrucción para el ser humano. Dios quiere la vida para el ser humano. Entonces Él dice que Él va a venir en un tiempo y va a apartar a los malos y a los buenos, y a los buenos les va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Qué interesante que Dios tiene un plan tremendo para la humanidad después de que termine este tiempo en la tierra. Les he hablado a través, la semana pasada hablaba sobre el día del Señor, que estamos hablando del día séptimo, que es un periodo de 1000 años que comienza a partir después de que terminó el año 6, el año 6000. Les hablé de Noé, de Adán a Noé, 2000 años, de Noé a la venida de Cristo otros 2000, ya irán 4000, y desde la ascensión de Cristo hasta el tiempo que vamos, ya van otros 2000. Entonces ya terminó el día 6, estamos entrando en el día séptimo, y aquí es donde se van a comenzar a ver muchas cosas que van a pasar en este periodo de tiempo, y entonces va habiendo cosas que van sucediendo, y una de ellas es el reinado de Cristo. En Hechos 3:21 dice, el apóstol Pedro hablando, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempos antiguos. Decía el apóstol que el Señor Jesucristo es necesario que sea retenido en el cielo antes de que venga todo esto, ¿verdad? Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde antes de tiempos antiguos. Yo creo que al final de este mensaje voy a mencionar los pactos que Dios hizo con la nación de Israel y con la gente que tiene esta palabra de que Dios va a restaurar el reino. Así que con esto en mente, veamos lo siguiente. Si esto me deja cambiar. Perdón. Sigamos. No me dejó. Ya, perdón. Ahora sí. Voy a quedarme aquí porque es más fácil para mí trabajar desde acá. Mientras el apóstol Pedro predicaba el evangelio del reino de Dios, le dijo a su audiencia, así que arrepentidos, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, todos los predicadores, el apóstol Pedro,
estaba anunciando y estaba predicando sobre el arrepentimiento, pero él predicaba el evangelio del reino. El evangelio del reino es todo lo que se ha predicado en la tierra, el gobierno de Dios. Mucha gente no entiende que el gobierno de Dios es Dios tomando control sobre la vida de cada persona. El reino de Dios está dentro de vosotros, está en nosotros, porque de momento en que usted se arrepiente de sus pecados, confiesa a Jesús como Señor y Salvador y es lavado por la sangre de Cristo, eres bautizado y comienza a vivir la vida cristiana. Desde ese momento el reino de los cielos ha llegado a tu vida y Dios comienza a gobernar tu vida de ahí para acá. Entonces el reino de los cielos ya está desde el año 2000 para acá. El reino de Dios se ha comenzado a establecer en las personas y todas las que han recibido al Señor van a reinar con Cristo al final de los tiempos, porque Dios fue formando un pueblo a través de estos años. No es que todo va a comenzar allá, ya comenzó en las vidas de los seres humanos. Así que, como dice el apóstol, el evangelio del reino de Dios le dijo a su audiencia: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado en Hechos 3:19 al 20. Es interesante saber que los apóstoles entendían el mensaje de Cristo, que era el reino de los cielos, el mensaje del reino de Dios. Así que es importante entender esto. En el libro de los Hechos, capítulo 1, dice: en el primer tratado de Teófilo, le está hablando el doctor Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El mensaje de Cristo siempre fue mucho énfasis en el reino de Dios. Recuerden que siempre su meta principal de él fue hablar del reino. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, el reino es el gobierno de Dios. Dios siempre ha querido gobernar, no que el gobierno de las tinieblas esté gobernando. ¿Me explico? Ahora, es muy interesante saber lo que dice la Biblia. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaban la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego, cuando iba a hacer la ascensión, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esta es la gran pregunta, la inquietud más grande que tenían los apóstoles o los discípulos del Señor, más tarde los que fueron apóstoles, preguntándole al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Y eso se debe a toda la palabra profética que habló Dios a través de los profetas en los tiempos antiguos, de que Dios iba a restaurar a Israel, iba a restaurar el reino, Él iba a tomar control de la humanidad, pero todavía no lo está haciendo. Comenzó a reinar en aquellos que han aceptado el evangelio del reino de Dios, pero todavía no ha tomado el control absoluto del globo terrestre hasta que venga la segunda venida, que es lo que estamos viendo. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahí le dice: recibiréis poder, me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Él nunca les dijo que no iba a restaurar. Nomás
Le dijo que no era para ellos conocer los tiempos, sino que solo Dios conocía el tiempo. Muy bien, así que con esto vemos qué quiere decir venga a vosotros tu reino. Escuchamos esa oración en Mateo 6:9 cuando dice, vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. La frase que buscamos aquí es, venga tu reino. En la oración es que el Señor venga a gobernar. Y es la oración para que Dios pueda gobernar nuestras familias, Dios pueda gobernar nuestras vidas y podamos, los que somos gobernados por Dios aquí en la tierra, poder ser parte de su reino futuro. ¿Me están siguiendo? Entonces Dios comienza a formar su reino dentro de nosotros porque nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, a los mandamientos, a los estatutos, a las leyes establecidas por Él. Así que el pensamiento cristiano del reino de Dios agrupa distintos conceptos según el entendimiento de cada denominación, entre los que destacan las siguientes. El reino de Dios es un gobierno único, celestial, que regirá en toda la tierra después de la guerra del Armagedón, cuando todas las personas inicuas hayan sido destruidas y el rey el rey de este reino, que es Jesucristo, de acuerdo a lo que el pacto que hizo Dios con David, Jesucristo habla muchas veces del reino de Dios que está cerca, de la manera de explicarlo con sus parábolas, que son comparaciones que expresan una enseñanza acerca del reino de Dios. Siempre las enseñanzas de las parábolas iban dirigidas a que la gente entendiera lo que es el gobierno de Dios. Nosotros hemos tenido diferentes gobiernos en la tierra. La gente está gobernando en diferentes maneras en la tierra. Por eso Dios no es rey de la tierra, porque Él no gobierna. Los seres humanos la están gobernando y por eso estamos en esa crisis que tenemos actual. ¿Qué significa que el reino de Cristo no es de este mundo? Cuando ya comienza el proceso que lo llevaría a la pasión y muerte, Jesús es interrogado por Pilato. Y Pilato le dice a Jesús, ¿eres el rey de los judíos? ¿O lo niega? Pero precisamente Jesús le contesta, pero mi reino no es de aquí, no es de este mundo. Y él explícitamente, muy claramente le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino es un reino celestial, ¿ok? Pero Él ya está tomando control de muchos de los que hemos recibido el Señor. Y está gobernando nuestras vidas, porque los que somos dirigidos por su palabra, sabemos que el Señor gobierna nuestras vidas y las dirige. Esto lo dice en Juan 18:36. Efectivamente, Jesús no es rey de este mundo. Los reinos de este mundo son temporales, por más largos que sean, pues aún los vitalicios terminan algún día y son sustituidos por otros. Los reinos de este mundo son limitados, porque por más que ocupen grandes territorios, hasta la tierra entera, tienen un límite, sus fronteras y las fronteras hasta donde pueden llegar, su influencia y su poder. Por más poderosos que se crean los reyes de la tierra, su poder es limitado en el tiempo y en el espacio. Entonces, ningún gobierno actual puede ser un gobierno de Dios. Por eso Dios no gobierna la tierra. Decimos que Él es Rey y Señor, pero Él todavía no está gobernando la tierra. Aquí están gobernando los seres humanos, que son en diferentes maneras, tienen sus políticas y están dirigiendo las naciones conforme a su inteligencia, a su capacidad y a su egoísmo. Pero viene un día en que Dios será Rey de toda la tierra, el Señor de señores, y Él será el Rey y todas las cosas serán totalmente diferentes. Su reino es un reino eterno e infinito y sin límites. El reino de Dios va a ser un reino eterno. Cristo no vino a establecer un reinado así. Su reinado será diferente a los reinados de la tierra. Su reinado será como es Dios, eterno e infinito, sin límite de tiempo ni de espacio.
Su reinado nunca se acabará y su reinado nunca será destruido. Pero ese reinado será establecido definitivamente y para siempre después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Él lo había dicho antes a sus seguidores: mi reino está en medio de vosotros, en Lucas 17:21. Y es así, pues el reino de Cristo se va estableciendo en medio de aquellos que acogen la buena y nueva, es decir, su semejanza, su salvación, por todo a lo que crea en Él. Él es el Mesías, el Hijo de Dios y el Rey de los cielos y Rey de la tierra. Entonces, el reino de Dios es un reino eterno, no tendrá límites, no tendrá espacio, será infinito, será eterno y será algo glorioso, un reino de justicia. Amén. Entonces, la venida de Cristo es para establecer su reino en la tierra. Por eso es importante que todos los cristianos que creemos en la venida de Cristo estamos no preocupados por lo que nos está haciendo el coronavirus, no preocupados porque la economía está fracasando, no preocupados porque sabemos que el tiempo de nuestra redención está cerca. El Señor viene a levantar a su pueblo a reinar. Nuestra ciudadanía, dice la Biblia, no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, porque de ahí viene el Rey de Reyes a restaurar y a establecer su reino. Y si el reino de Cristo no es de este mundo, ¿de qué mundo es? ¿Cuándo se instruirá? Ya lo habíamos anunciado, y el mismo en el momento en que fuera juzgado por Caifás. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Padre poderoso, viniendo sobre las nubes. Él proclamó que Él tiene un día señalado para regresar a la tierra y restaurar al reino de Israel y restaurar la tierra. Entonces el reino de Cristo, aunque ya comienza a estar dentro de cada uno de los que seguimos la voluntad de Dios, se establecerá definitivamente con el advenimiento del Rey de la tierra. En ese momento en que el mismo Jesús anunció durante su juicio que la parusia o el final de los tiempos, cuando Cristo venga a establecer los cielos nuevos, la tierra nueva, y cuando venza definitivamente todo el mal y venza al maligno, será un reino donde habrá justicia, paz y amor. Ese es el gobierno de Dios, cuando se establezca el nuevo gobierno de Dios. Amén. Ahora, el comienzo de su reinado. En Apocalipsis 20, 2 al 7 dice: 6 veces se menciona específicamente el reino milenial. Tendrá una duración de 1000 años. Así que la Biblia nos dice que cuando Cristo regrese a la tierra, Él mismo se establecerá como rey en Jerusalén, sentándose en el trono de David, en Lucas 1, 32 a 33. Los pactos incondicionales demandan un retorno físico, literal de Cristo para establecer esos pactos. Amén. Así que el pacto abránico prometió una tierra para Israel y una prosperidad, un gobernante y una bendición espiritual, que fue el pacto que Dios hizo con Abraham, que se llama el pacto abránico. Y luego el pacto palestino prometió a Israel una restauración de la tierra y su ocupación, Deuteronomio 30 del 1 al 10. Y el pacto davídico prometió a Israel, en medio por él perdonaría la nación y podría ser bendecida, como dice Jeremías 31 al 34. Es muy interesante que todo esto se va a dar con el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Amén. Entonces estamos conscientes de lo que viene. El mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis tenía que ver con esto. Juan recibe una visión para los últimos tiempos, porque aquí es cuando comienza verdaderamente el tiempo de entregarle el reino. Si usted lee el libro de Apocalipsis del 1 al 4, vas a encontrar que está el mensaje a las 7 iglesias, pero del 4 al 6 al 7 está la coronación del Cordero, cuando Él le es dado la autoridad, el dominio
y abre los 7 sellos y comienzan los juicios a venir sobre la tierra y él es coronado como rey. Entonces es impresionante que todo en el libro de Apocalipsis está explicado, detallado de las cosas que vienen, su reinado del Señor. Pero en este mensaje a las 7 iglesias, en el capítulo 1 del Apocalipsis, Juan dice: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todo el linaje de la tierra hará lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, y el Todopoderoso. Amén. Este es el mensaje que comienza la introducción, el mensaje a las 7 iglesias, hablando acerca del que es, del que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que viene a establecer, poner orden en la tierra. Escúchenme bien. La venida de Cristo es a restaurar, poner orden donde hay desorden, cambiar los gobiernos corruptos por un gobierno de justicia. Ustedes saben que el anticristo simboliza o quiere decir que se opone a todo lo que es Cristo. En muchas ocasiones nosotros nos referimos al diablo, a Satanás, a los demonios, al dragón, como solamente el diablo o los demonios o Satanás. Pero no nos damos cuenta que cada uno de ellos tiene una función. El diablo es anticristo, es antipalabra. Así como Cristo es el verbo que se hizo carne, del principio era el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así, quien tentó a Eva fue el diablo, porque la palabra del diablo se encarnó en la serpiente cuando le habló a Eva. Entonces, quien le habló a Eva fue el diablo. Cuando tú lees en Apocalipsis capítulo 20, vamos a encontrar, ¿verdad?, esa parte donde dice que el ángel tomó una gran cadena en su mano, ató a la serpiente antigua, que es el diablo, a Satanás, y al dragón. Hay un espacio entre uno y otro. Son tres personas distintas, pero tienen una función distinta, pero es una trinidad satánica. Entonces el diablo es anticristo porque se opone todo lo que es Cristo. Él va en contra de toda la palabra que Dios le da al hombre. El diablo no ataca al hombre, el diablo ataca la palabra que Dios le da al hombre. ¿Cómo la ataca el diablo? Con preguntas, con dudas. Porque el diablo quiere gobernar a través de su palabra. Y Dios nos quiere gobernar a través de su palabra. Entonces el diablo es el anticristo. ¿Están siguiendo? Entonces Satanás no, Satanás es el príncipe de los demonios. Los demonios entran en las vidas de las personas. Por eso la Biblia dice: si yo por el Espíritu de Dios, dice el Señor Jesucristo, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Una vez más, los demonios son echados por el Espíritu Santo, porque los demonios son anti-Espíritu Santo. Ellos no quieren que la persona reciba el Espíritu Santo porque ellos quieren permanecer en la vida de los seres humanos. Ellos quieren controlar las emociones, la voluntad, todo lo que un ser humano es, las enfermedades. Por eso es tan importante entender cómo el gobierno de las tinieblas opera en el mundo espiritual. Cristo vino a la tierra, de la misma manera el anticristo va a aparecer. Un personaje con mucha elocuencia, con mucha capacidad, que tiene la capacidad de engañar a la humanidad, con grandes señales, prodigios y milagros, y la gente lo va a seguir, le va a creer y luego los va a engañar, y ahí es cuando viene
esta bendita marca de la bestia, porque ellos trabajan juntos, ¿verdad? La bestia y el falso profeta. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos de entender que para escaparnos nosotros de todo esto es someternos a la Biblia, someternos a lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, escudriñad la Escritura porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Así que, mis amados, es interesante que nosotros entendamos por qué debemos nosotros someternos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que va a vencer al diablo. El diablo es conquistado con la palabra de Dios. Cuando hubo la tentación, cuando Jesús fue tentado, llevaba 40 días y 40 noches sin comer. Y el diablo muy oportunista se presentó y le dice, oye, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo el diablo sabía que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Sabe cuándo supo el diablo que Jesús era el Hijo de Dios? Porque él mandó matar todos los niños menores de 2 años con Herodes. El diablo se dio cuenta que Jesús era el Hijo de Dios cuando Jesús fue a ser bautizado al río Jordán por medio de Juan el Bautista, cuando se abrió el cielo y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y vino el Espíritu Santo y reposó sobre él. Por eso le dijo, si tú eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque el diablo ataca la palabra de Dios. Él es lo contrario. Cuando Adán y Eva pecaron, el diablo atacó a Eva diciéndole, con que Dios te ha dicho que no comáis de los árboles que hay en el huerto. Y Eva le dijo, no, esto no fue lo que nos dijo Dios. Él nos dijo que de todos los árboles podíamos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él le dijo, no, lo que quiere decir es que Dios es egoísta, tu Dios es egoísta. Él no quiere que tú sepas lo que Él sabe. El día que tú comas de este árbol van a abrir tus ojos y vas a conocer el bien y el mal. Y así fue. Desobedeció la mujer porque el diablo torció y engañó la palabra. Ese mismo diablo que tentó a Eva y a Adán en el huerto del Edén, es el que se va a encarnar en este tiempo futuro y es el que va a engañar a la humanidad y va a torcer la palabra de Dios. Ustedes vieron a la señora Pelosi estos días en la internet o en la televisión, cuando ella dijo, yo no creo en este libro, y dijo una palabra y lo rompió, porque el presidente se paró frente a una iglesia que habían quemado y se paró con la Biblia como diciendo la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y ella, por llevarle la contraria, hizo esto. Pero ¿sabes una cosa? El diablo está peleando una guerra que es la última que está peleando, porque sabe que ya fue derrotado y que no tiene otra esperanza. Así que el diablo, la serpiente antigua y Satanás van a ser encadenados y van a ser puestos por 1000 años hasta que se termine el milenio. Por eso dice la Biblia que el último día será un día no conocido, un día que no habrá oscuridad, que no habrá tinieblas, será el gran día del Señor, porque no hay día ni hay noche, todo es claro, porque la presencia de Dios lo va a llenar todo. Por eso se llama el día no conocido de Dios. Entonces el dragón ya no va a acusar a los cristianos, los demonios ya no van a entrar en las vidas de los seres humanos porque va a estar encadenado, y el diablo ya no va a engañar con palabra mentirosa, con profecías falsas, porque el diablo trabaja con la palabra torciéndola. Cuando el diablo logra penetrar las mentes de las personas y torcer la palabra de Dios en ello, entonces los demonios, ya al la palabra ser violada, los demonios tienen el derecho de entrar en las vidas de las personas. Por ejemplo, Dios le dice a las personas que no consulten a las brujas, a los hechiceros, a los adivinos. Pero si una persona va y consulta a las brujas, a los adivinos y a los hechiceros, ya desobedeció el mandamiento, ya desobedeció la palabra de Dios. Todos los demonios tienen entrada directa a esas vidas. Por eso, cuando la palabra de Dios es violada, los demonios toman control de los seres humanos.
Es muy interesante entender estos principios porque sabemos que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Dios Padre tiene una función, Dios Hijo tiene otra función, Dios Espíritu Santo tiene otra función. La Biblia dice que la palabra de Dios se encarnó en Cristo y vino a la tierra. Lo que se encarnó de Dios en el vientre de María fue la palabra de Dios. Cuando María quedó embarazada, ella le dijo al ángel, pero yo no conozco varón, pero si es la voluntad de Dios, hágase conforme a su voluntad. Y en el momento en que María oyó, entendió, creyó la palabra, quedó embarazada. La palabra es la que produce vida en nosotros. La palabra viene por el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra llega a tu vida, escúchame, produce vida, porque es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo toma esa palabra y la activa y le da vida. Así que entendamos que en este mensaje que Dios le da a las 7 iglesias, le dice, y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Dios está haciendo un grupo de sacerdotes en la tierra. Desde que comenzó la venida de Él hace 2000 años, ha comenzado a trabajar y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Está levantando un pueblo hace 2000 años que está levantando un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Él viene por esos reyes y esos sacerdotes porque los va a llevar a la Nueva Jerusalén por 1000 años para enseñarles a gobernar, y después viene el fin de todas las cosas, donde habrá cielos nuevos, tierras nuevas. En la segunda venida de Jesucristo, estos pactos serán cumplidos mientras se reúne a Israel entre las naciones. Primero, Mateo 24:31. Se convierte el pueblo judío. Ya no habrá más dudas de que Jesús no es el Mesías. Entonces la venida de Cristo va a hacer que ningún judío se quede incrédulo, porque todos van a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Porque hay una palabra en Zacarías que dice, cuando lo vean en el monte de los olivos y vean sus heridas, le pregunten, ¿y qué son esas heridas en tus manos y en tus pies? Y el Señor contesta, estas me las hicieron en la casa de mis amigos. Qué feo, ¿no? Con esa clase de amigos, ¿no? Pero los israelitas hicieron eso al Señor Jesucristo, y por eso Él viene para probar que es el Hijo de Dios, probarle al pueblo de Israel que Él es el Mesías, y el pueblo de Israel se convertirá al Señor. Amén. Se restaurará su tierra bajo el gobierno del Mesías. Se cumple la palabra, el Señor restaurará el reino de Israel. La Biblia habla sobre las condiciones durante el milenio como un ambiente perfecto, tanto físico como espiritual. Será un tiempo de paz. Miqueas 5:2. En Isaías 32, 17 al 18. Un tiempo de gozo, de confort, dice Isaías. No habrá más sin pobreza ni enfermedad. La Biblia también nos dice que solo los creyentes entrarán en el reino milenial. Solo los hijos de Dios que han nacido de nuevo, que tienen al Espíritu Santo viviendo en sus vidas, que han aceptado la palabra de Dios, que se alimentan diariamente con ella, que viven de la palabra, son los que van a entrar en ese milenio, en el reino de Dios. Amén. Luego dice santidad, verdad, llenura del Espíritu Santo. Cristo regirá como rey, con David en la casa de David como gobernante. Amós, los nobles príncipes también gobernarán. Como dice Mateo, Jerusalén será el centro político del mundo, como dice Zacarías. Entonces habrá un reino restaurado para Israel. Israel será creyente, porque ya no habrá tinieblas, ya no habrá quien engañe a la humanidad, porque Satanás, el diablo y el dragón estarán encarcelados. Entonces el Señor Jesucristo viene a restaurar el reino de Israel y luego llevará a la iglesia, a sus santos, sus reyes y sacerdotes, a gobernar, a enseñarlos a gobernar por 1000 años, pero no en la tierra, porque esa es la confusión que muchos predicadores o muchos teólogos tienen, que todo va a ser acá.
pero no se dan cuenta que Juan vio la nueva Jerusalén en el cielo, ataviada para su marido, y allí van a ser llevados los reyes, los sacerdotes, los que van a aprender a gobernar. Después la nueva Jerusalén desciende para cuando hay nuevos cielos, nuevas tierras, y será el juicio de los seres humanos. Por eso dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tendrá potestad sobre ellos, serán reyes, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Reinarán con Él por 1000 años, no en la tierra, en la nueva Jerusalén. Después de los 1000 años, quizás este sea el tema de la semana que viene, podríamos hablar de la nueva Jerusalén. ¿Cómo será esa ciudad celestial? Amén. Y por último, seguimos hablando sobre Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigo hermano que me escucha, ¿a qué viene el Señor? ¿Por qué quieres que venga? ¿Has hecho algo para Él? Es la pregunta del millón. Porque según este versículo dice: Señor, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuánto escuchaste, cuánto creíste, cuánto obedeciste, cuánto se sometiste a Dios. Entonces es interesante entender que el Rey viene para recompensar a cada uno por la labor que hacemos. Como dice el libro, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y por último, en Apocalipsis 11:18 dice: se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a sus siervos los profetas y a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Todo está resumido en este versículo, en la venida del Señor. Dice en Apocalipsis 11:18: se airaron las naciones, tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Amigos, hermanos que han escuchado este mensaje, esta es la palabra de Dios. Este es el mensaje del reino de Dios. Si tú dejas que Él gobierne tu vida desde ahora, tú estarás en el reino de Él. Déjese dirigir por Dios. Busca una iglesia, compra una Biblia, bautízate, comienza a ser activo en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo, y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso es necesario ser parte de su cuerpo. Por eso es importante entender. Si no entiende todo lo que necesita entender, busca un pastor, póngase en contacto por medio de Facebook con nosotros y estaremos dirigiéndole en algunas palabras, en alguna orientación más en la que usted necesita. Que Dios le bendiga grandemente. Gracias por recibir esta palabra. Gracias por compartirla con otros. Y esperamos que la próxima semana se pueda conectar nuevamente con nosotros. Bendiciones. Muchas gracias. Amén. Dios bendiga su palabra.